está pasando? Bueno, la verdad que bien conversábamos recién en off. Yo creo que acá se está arraigando el odio. Y el odio no construye, Omar. Destruye permanentemente, destruye sociedades, destruye países. Vemos la guerra hoy, que la verdad que es algo que no podíamos concebir en esta época. Y veo el odio en los sectores de la política, que aquellos que tienen la decisión de llevar y conducir los destinos de un pueblo, de ambos lados, ¿no? Tanto de un sector como del otro. Y esto hace de que, lamentablemente, el amor empieza digamos, a desaparecer y se va priorizando ese odio que no nos lleva a ningún camino, ¿verdad? Y como decíamos recién, también la falta de fe, esa espiritualidad que se está perdiendo, esa educación que uno ha recibido de niño, hoy no se ve en la sociedad. Es decir, se ha materializado mucho. Veíamos la violación en Manada, la muerte del chico Báez en Mar del Plata. No podemos entender ese tipo de cosas. El odio se está arraigando en el mundo y especialmente, bueno, podemos hablar por nuestro país, por nuestra provincia, ¿no? ¿Y cómo se sale de esto? ¿Y qué relación puede tener la falta de referentes? Bueno, es fundamental. Es decir, la falta de referente, es decir, la educación es la base fundamental del desarrollo y el crecimiento de los pueblos. Y ahí tenemos que comenzar, ¿verdad? En los niveles, digamos, inferiores, primario, secundario, universitario, para que también empiecen las nuevas generaciones a entender lo que significa el esfuerzo, la responsabilidad, la dedicación, y como siempre lo manifiesto en todos lados, nadie puede gobernar ni un pequeño pueblo, ni una gran ciudad, ni un país si no hay amor por tu gente, por tu tierra, y priorizar fundamentalmente el amor para el desarrollo, el crecimiento. Cuando uno prioriza eso, empieza a trabajar seriamente en lo que el pueblo necesita. Bien, el pueblo necesita que haya acuerdo para aprobar este convenio entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, o con algunas salvedades, o en este caso, Juntos por el Cambio, que ha definido en las últimas horas, porque por allí dice, vamos a aprobar el tema de la refinanciación, pero no vamos a aprobar lo que se denomina la letra chica, que tiene que ver con el ajuste, tarifa y todo lo demás. ¿Qué es lo que se ha definido? Son distintas opiniones, hay opiniones de todos los sectores. Ustedes saben de que tanto en el oficialismo como en la oposición hay distintas opiniones y distintas propuestas. Es decir, acá lo más importante que entendamos de que nosotros estamos en un contexto internacional donde le debemos a una institución que integran 188 países, donde no hacer, digamos, honor a esa deuda, esto nos llevaría a un aislamiento mundial. Es decir, que ustedes madura el hecho que van a estar en el recinto y que van a aprobar el convenio en general. Yo creo que hay que lograr que la Argentina no quede en default, no quede aislada, porque esto luego no vamos a tener a dónde recurrir a ningún tipo de ayuda, y es importante hoy, más en la situación en que vive la Argentina, ¿verdad? Con esta deuda, no solo del fondo, porque la deuda del fondo es una parte de la deuda, ¿verdad? Es decir, hoy, en estos últimos años, la deuda que ha generado, digamos, la emisión monetaria fue tremenda, algo así de 65.000 millones de dólares. ¿La deuda es la emisión o el crédito que consigue el gobierno de Macri? No. Hay una cosa, si nosotros la deuda la estudiamos desde allá, digamos, desde que podamos acordarnos nuestras generaciones, de la dictadura que tomó un gobierno que solo tenía una deuda de 7.000 millones de dólares en ese momento. Esa deuda la llevaron los militares en la dictadura, la hicieron crecer casi a 50.000 millones, y de ahí nunca paró la deuda, el crecimiento.
Y en la historia esta, que va desde ahí, digamos, desde esa época, del 76 a la fecha, el único presidente en la historia esta, de este tiempo, que bajó la deuda y bajó el déficit fiscal fue el presidente Kirchner. Después se fue, digamos, y siguió creciendo. Siguió creciendo hasta el día de hoy. Y hoy, en estos últimos años, creció 65.000 millones de dólares en la emisión, en los LELIC. Si usted ve en los LELIC, ya no hablamos de millones, hablamos de billones. Era la letra que se va a utilizar para mejorar la calidad de vida e ingreso de los jubilados y que nada de eso se hizo. No se hizo nada. Es decir, lamentablemente, si recién lo escuchaba Omar usted, la falta de inversión que tiene nuestra provincia y en general nuestro país. Es decir, un país crece, una provincia crece, un municipio crece cuando planificamos, cuando tenemos una planificación estratégica y decir, bueno, ¿qué llevamos a cabo en estos 4 años? Yo lo escuchaba recién al director de Vialidad, decía 40.000 millones y quizás muchos se asombraban, pero sí, esos 40.000 millones son 10.000 millones por año en los 4 años y no es significativo con una provincia que tiene un presupuesto de 300.000 millones. Entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son los gastos corrientes que tiene el país, la provincia, los municipios? ¿Y cuáles son el porcentaje que hay que invertir en bienes de capital? Si nosotros comparamos nuestra provincia con provincias vecinas u otras provincias, vemos que en el caso de nuestra provincia de Santiago, que está a la par, invirtió 5 o 6 veces más en inversiones de capital y no con un presupuesto quizás que es la mitad nuestra. Entonces, eso es lo que tenemos que priorizar. La inversión en bienes de capital significa trabajo, producción, desarrollo, crecimiento, educación, seguridad, que es uno de los problemas graves, muy graves que tiene hoy nuestra provincia y en general nuestro país, como lo vemos todos los días, ¿no? Bien, pasando en limpio, a ver, Domingo Amaya, en forma personal, ¿cuál va a ser su votación, si me puede anticipar algo? A ver. Nosotros trabajamos en bloque, sí, ¿verdad? No hay un individualismo. Bueno, como no puedo hablar con todos, pero usted dice... No hay un individualismo, digamos, porque hoy yo pertenezco a un bloque que se llama Encuentro Federal, donde estamos trabajando. Ayer hemos trabajado toda la tarde, hemos visto, que hemos opinado, los presidentes de bloque se reunieron, dieron una opinión, hay gente que no pertenece al Parlamento y también opina, ¿verdad? Que son políticos que son presidentes de partido, bueno, opina, y eso también genera un poco de confusión. Hoy vamos a seguir trabajando. En principio, nuestro bloque, lo primero que hemos decidido es que vamos a dar quórum, ¿verdad? Sí. De ahí vamos a ver todo, como usted bien decía, de la letra chica, de cuáles artículos se podrán acompañar, cuáles otros artículos que no, pero lo importante es que cumplamos nuestro deber institucional y nos sentemos. Nos sentemos y demos quórum y discutamos y debatimos porque esa es la casa que representa al pueblo. Van a estar, van a debatir y van a aprobar. Sí, vamos... Digamos, yo no puedo hoy decir que vamos a aprobar porque estamos trabajando. Esto de la sesión se dice que va a ser convocada para el jueves o viernes. Lo van a tener que aprobar para no caerse del mundo. Creo, no nos vamos a caer del mundo y no vamos a dar default. En principio es la idea. Bien. Domingo, ¿cómo, más allá de todo esto que es en lo general, para la gente en común, este tema del acuerdo y que Argentina no caiga en el default, para el ciudadano común, y cuando se habla de la letra chica, pasa por el tema tarifa. ¿Qué información tiene de cuánto va a ser el incremento de la tarifa eléctrica? Yo creo que hoy tenemos un acontecimiento en el mundo que es tremendo, el tema de la guerra. Eso también hace de que los commodities se escapen. Uno de los... el mundo, en general, no estamos aislados, estamos todos en un contexto internacional. Y uno de los graves problemas que tiene el mundo es la energía. El 85% de la energía en el mundo es generada por fósiles o por carbón. Sí. Es decir, petróleo o carbón, fósiles. Es decir, bueno, y el 15% solo es por energía sustentable o renovable, como el caso de Tucumán, que es el bioetanol. Hoy el petróleo se está yendo más de $100 el barril. Sí. Eso hace de que todo se encarezca y nosotros no podemos seguir como país subsidiando a aquellos que sí pueden pagar, ¿verdad? Yo creo que hay que mantener el subsidio en las personas que hoy no tienen los recursos para hacer frente, pero también tenemos que empezar a educar
en el consumo. Usted dígame a Omar, cuando era chico, su madre le enseñaba que entre a un lugar, prenda la luz y luego la apague, ¿verdad? Sí. Hoy eso no sucede. No, porque tenemos LED, tenemos bajo consumo, pero la energía, como en otros países, vemos el caso de Israel, que aquellos que ahorran energía, el Estado mismo les retribuye en dinero lo que no consuma. Es decir, tenemos que empezar a generar esa conciencia también, ¿verdad? Porque tampoco aquellos que subsidiamos le vamos a dar ilimitadamente el consumo. Es decir, y aquellos que tienen la posibilidad de pagar, mire, en el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires y todo el Gran Buenos Aires, se paga, le puedo decir, 5 o 6 veces menos que acá, que en Tucumán. Acá en Tucumán, de los 173.000 usuarios, creo que son 173.000, casi el 30% son subsidiados, que no se va a tocar, creo que el 24%. Pero acá en Tucumán hay que también decir la verdad a la gente. A nivel nacional se da un incremento, que es el que resuelve el ente que regula el sistema energético a Tucumán, para el país, y que va a tener un incremento 20%, dicen algunos, que ya se comienza a impactar en marzo. Pero después en Tucumán hay otro mercado porque está privatizado el servicio. 5% hacia arriba o hacia abajo debe haber una audiencia pública. Pero ese incremento también va a ser entre un 24%. En líneas generales, la gente va a tener un incremento de un 44% de la tarifa en Tucumán. Hay cosas que no... Es decir, los generadores de energía siempre son los mismos, ¿verdad? El que genera la energía. Después está el que transporta la energía, y acá lo único... Y es el talón de Aquiles que tenemos en Tucumán. Sí. No, acá hay las distribuidoras, ¿verdad? Las distribuidoras que por el convenio y contrato tienen la obligación de permanentemente de invertir para que no suceda acá y en Buenos Aires y en todas las regiones, ¿verdad? Es decir que acá se vino actualizando el precio mientras, como pasa el tema del transporte, ¿verdad? Es decir, hay un desequilibrio total donde el país, la nación, subsidia el 80% o el 70% al AMBA y el 30% a todo el resto del país. Entonces, de 2,50 acá se paga 53 pesos, ¿verdad? Es decir, hay provincias que pagan 70 pesos ya el boleto. Entonces, yo creo que hay que sentarse a trabajar, Omar, como bien usted decía anteriormente, sin ese individualismo, sin ese sectorismo, empezar a trabajar pensando en el país y no estar pensando cómo hago para mantenerme y ganar la próxima elección. Empecemos a pensar en las próximas generaciones, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Empecemos a pensar en eso. Una vez que empecemos a pensar y empecemos a querer la Argentina, a querer nuestra provincia, a querer nuestro municipio. Mire, yo le voy a decir algo. Yo nací en Aguilares. La vez pasada venía de Catamarca. A veces voy permanentemente, tengo una fe por la Virgen, y entré a mi pueblo. La verdad que lo desconocí, pero sentí, la verdad, una alegría enorme de ver esa transformación que nunca había sucedido. Significa eso que quien está conduciendo su destino, que es una señora, la intendenta, ama su tierra y trabaja todos los días. Y así creo que hay que hacer las cosas en cada uno de los lugares, en cada tierra, en cada país, dedicarse a la gente. No tengo duda, Domingo, de lo que acabas de decir, y volviendo al tema del individualismo y de estar pensando que alguno por allí va a decir, ¡epa! Domingo Maya hablando bien de la gestión de la familia Mansilla, teniendo en cuenta que es del PJ. Mire, yo no meto la familia, pero ella es... Digo, a ver, no quiero hablar mal de lo que estuvieron por eso antes. Digo, al contrario. Pero tengo que decir la verdad, ¿verdad? Y si estaría mal, diría... Es decir, yo hago la crítica política. Sí. Yo, si usted es político... En este caso, para bien. Claro, yo hago una crítica a veces constructiva, a veces marco los errores, nunca voy a hacer una crítica destructiva. Sí. Y no importa de qué color político, no importa, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender que la necesidad, una vez por todas, entendamos que no tiene color político. Domingo Amaya, muy cortito. ¿Vas a jugar 2023 o todavía no has definido? Yo creo que hoy, después de, no sé si pasaron, digamos, 5 meses de las elecciones todavía, hablar de escucharlos hablar, que voy a ser candidato a esto, que voy a ser...
es ser muy irresponsable. Creo que hoy aquel Para que gobierna todos. tiene que gobernar, aquel que administra tiene que administrar, ya sea un municipio, una comuna, una provincia, y lo que legislamos tenemos que trabajar en eso. Hacer una ley, llevar una ley a cabo, no es de a escribir como algunos escriben, no, es trabajar mucho tiempo. Es decir, te lleva tiempo hablar con uno, coordinar, sacar información. Es decir, esas son las cosas que nos debe competir en este año, dedicarnos a ese trabajo. Y ya 3 meses antes, hablar de recién de candidatura, 4 meses antes, hablar de candidatura ya en el 23. Hoy, la verdad que yo le pido a los políticos, a todos, y me incluyo, dejemos de hablar de candidatura, porque más con todos los problemas que usted está mostrando, con los problemas que muestra el mundo, con los problemas que tenemos en la Argentina, y estar pensando qué voy a hacer, la verdad, Omar, discúlpeme, no voy a hacer en el 23, si tengo que hacer algo, lo que la sociedad me requiera. Si Pero es hoy necesario. hablar de candidatura es irresponsable. Para mí es una irresponsabilidad muy grande. Domingo, muchas gracias. No.